Era solo un rostro anónimo, una empleada doméstica invisible en aquella lujosa mansión, hasta que la arrogante prometida de su hijo cometió un desliz, uno que resultaría fatal. Elena había criado a su hijo sola, limpiando pisos y tragándose el orgullo. Ahora él era uno de los hombres más ricos del país, y estaba a punto de casarse con una mujer que no miraba a nadie a los ojos, a menos que fueran poderosos. Con una profunda sospecha, Elena hizo lo impensable. Se infiltró como empleada para descubrir quién era realmente esa mujer, y lo que descubrió dentro de esa casa lo cambiaría todo. Y esa noche vio más de lo que quería y menos de lo que esperaba. La mansión estaba impecable, alfombras importadas, cubiertos de plata, arreglos florales en cada rincón, todo preparado para la llegada de Valeria. Elena, con un pañuelo cubriéndole el cabello y ropa sencilla, ajustaba discretamente los servilleteros en la mesa. Era extraño estar allí, en esa casa que había ayudado a su hijo a construir sin poder llamarla suya. Escuchó el ruido de las maletas sobre el mármol pulido. Valeria entró como si fuera la dueña del mundo. Un vestido ajustado, tacones de aguja, una nube de perfume caro. Sus ojos recorrieron el lugar hasta posarse fugazmente sobre Elena. «Ah, tú debes ser la nueva, ¿verdad?», dijo sin sonreír, sin detenerse. Elena bajó la cabeza. «Sí, señora, me llamo María». «Bueno, María, quiero mi ropa planchada al vapor, y ni se te ocurra tocar mis cosas. Puedes empezar ahora mismo». Ni siquiera un buenas tardes. Durante la cena, Elena sirvió el vino discretamente. Valeria la miró como quien mira un mueble fuera de lugar. Cuando a Elena se le cayó una gota en el mantel, la respuesta fue cortante. «Cuidado, ¿quieres? Este mantel es italiano. Costó más de lo que ganas en un año». Elena sintió que la sangre le hervía, pero se lo tragó. Mateo, su hijo, se rió del chiste, sin percibir el veneno detrás. Ella estaba allí para observar, nada más. Más tarde, sola en la cocina, Elena lavaba las copas cuando escuchó pasos detrás de ella. «Ni intentes sacarme plática, ¿entendiste?», dijo Valeria con frialdad. «Me gustan los empleados que conocen su lugar». Elena mantuvo la mirada fija en el fregadero, y por primera vez supo, en lo profundo de su pecho, que esa mujer escondía algo peor que la arrogancia. Pero lo que Elena aún no sabía es que estaba a punto de descubrir un plan que ponía en riesgo todo el futuro de su hijo. Elena Morales nunca conoció el lujo. Creció en un barrio humilde a las afueras de la Ciudad de México, entre el aroma del café de olla y el bullicio de los vecinos cuyas vidas se entrelazaban en el mismo patio. Era hija de una costurera y un albañil que murió demasiado pronto. Desde pequeña aprendió a valerse por sí misma. Cuando quedó embarazada a los 18, muchos dijeron que su vida se había acabado, pero Elena sabía que en realidad era allí donde comenzaba. El padre del bebé, un prometedor estudiante universitario, desapareció en cuanto supo del embarazo. «Arruinaste mi carrera», fueron las últimas palabras que le dijo antes de darle la espalda. Elena fue echada de su casa. Se fue con una bolsa de ropa y un bebé creciendo en su vientre. Encontró refugio en un pequeño cuarto alquilado en la parte trasera de una iglesia. Empezó vendiendo pasteles a la salida de un colegio. Luego consiguió trabajo limpiando casas de familia. Así fue como crió a Mateo. Un niño dulce, curioso, con ojos atentos. Elena solía decir que no tenía mucho que darle, solo valores, y de eso le dio de sobra. Nunca le faltó amor, ni comida, incluso cuando lo único que tenían era arroz y frijoles. Trabajó en silencio, vio a su hijo superar cada etapa de la escuela con honores. Cuando Mateo ganó una beca para estudiar tecnología en el extranjero, Elena lloró abrazada a su uniforme de limpieza. Lo había logrado. Él lo había logrado. Años después, Mateo regresó graduado y, con una idea en la cabeza y una computadora vieja,
creó una startup de tecnología financiera que explotó en el mercado. En pocos años era millonario, luego multimillonario. Elena se negó a vivir en su mansión. Prefirió mantener su humilde rincón, con sus ollas de barro, sus plantas en la ventana y los mismos vecinos que la vieron luchar. Pero por dentro seguía siendo aquella madre que limpiaba pisos con las manos encallecidas y soñaba que su hijo no fuera devorado por un mundo que ella no comprendía. Ahora, frente a esa prometida que ignoraba miradas y repartía órdenes como si fueran polvo, Elena sentía un instinto que conocía bien, el de proteger. Algo en esa mujer no cuadraba. Recordaba a todas las mujeres que se habían acercado a Mateo, con sonrisas calculadas y palabras bonitas, pero ninguna como Valeria. Y fue entonces cuando Elena decidió que no se quedaría callada. No esta vez. Elena nunca quiso interferir en la vida de su hijo. Desde que Mateo se convirtió en un hombre respetado en el mundo de los negocios, ella prefirió mantenerse al margen de las decisiones sobre su carrera, sus amistades, sus relaciones. Confiaba en él, y más que nada, sabía cuánto había luchado para llegar a ese lugar. Pero aunque no lo dijera en voz alta, había algo que la inquietaba en las noches más silenciosas. Sabía que Mateo era bueno, demasiado bueno, ingenuo en ciertas cosas, creía en la gente, quería ver lo mejor en ellos, quizás porque durante toda su vida había visto lo peor. Desde pequeño, Mateo soñaba con tener una familia. Hablaba de ello con los ojos brillantes, incluso cuando Elena se desvivía por poner comida en la mesa. Recordaba bien la vez que él, a los 7 años, le apretó la mano con fuerza y le dijo: «Un día yo nos voy a cuidar, mamá, y me voy a casar con una mujer que también te trate bien». Ahora Elena miraba a Valeria, y todo lo que veía era un teatro. Una actriz vestida de perfección, que sonreía en las fiestas pero ignoraba los nombres de los empleados, que hablaba con voz dulce, pero sin calidez, que elogiaba a Mateo en público, pero cambiaba de tono cuando creía que nadie la oía. Elena no tenía pruebas, solo intuición, pero con los años había aprendido a confiar en ella. Fue su intuición la que le impidió caer en estafas, la que la hizo correr con su hijo en brazos durante un asalto, la que la hizo despertar en mitad de la madrugada, porque Mateo tenía fiebre y ella lo sintió. Era la misma intuición que ahora le gritaba: «Esta mujer no ama a tu hijo». ¿Qué quería Elena? Simple: que Mateo fuera amado de verdad, que encontrara a alguien que lo viera como ella lo veía, no como una cuenta bancaria andante, sino como el niño que se ponía rojo de vergüenza al entregarle el regalo del Día de la Madre hecho con papel reciclado. El joven que guardó su primer sueldo para comprarle una estufa nueva. El hombre que todavía la llamaba mamita cuando estaba cansado. Quería a alguien que supiera lo que costó llegar hasta allí, que respetara el suelo de donde vino. Pero eso era pedir demasiado. A veces Elena se sentía sola en este deseo. Veía a los empresarios adular a Mateo, a las mujeres reír a carcajadas de chistes que él ni siquiera hacía, a los periodistas preguntar por su fortuna, nunca por su historia. Era como si a nadie le importara de dónde venía, como si todo lo que ella había hecho no importara. Elena sabía que Mateo era libre, que podía amar a quien quisiera, y ella no estaba allí para elegir por él. Pero también sabía otra cosa. Cuando una madre siente que su hijo está en peligro, aunque el peligro use tacones altos y lápiz labial caro, no espera permiso, actúa, y por más absurda que pareciera la idea de hacerse pasar por empleada en la propia casa de su hijo, Elena no veía otra forma. Mateo no la escucharía basándose solo en una sensación. Valeria era inteligente, sabía moldearse, sabía qué decir. Pero ¿quién era ella cuando creía que nadie la estaba mirando? Eso era lo que Elena necesitaba descubrir. Y en el fondo de su corazón, aunque no lo admitiera,
había otro deseo, el de ser escuchada, el de demostrarle al mundo, y quizás incluso a Mateo, que ella todavía importaba, que no era solo una mujer del pasado, que su juicio todavía era válido, que su voz todavía tenía valor. No quería controlar a su hijo, solo quería salvarlo antes de que fuera demasiado tarde. La mañana siguiente, Elena llegó temprano a la mansión, como habían acordado. Llevaba consigo una pequeña maleta y el corazón oprimido. Vestía una falda sencilla, una blusa amarillenta por el tiempo y un pañuelo que ocultaba el rostro que tantas veces había aparecido en las portadas de las revistas junto a su hijo. Ahora nadie allí sabía quién era, y eso era exactamente lo que quería. Mateo, un poco avergonzado, la presentó como María, la nueva empleada temporal. «Va a ayudar con los preparativos de la boda», le dijo rápidamente a Valeria, que ni siquiera levantó la vista de su celular. «Perfecto», murmuró ella, «siempre y cuando no estorbe». Y no estorbar era lo que Elena se aseguraría de cumplir. Pasó la mañana limpiando en silencio los gabinetes de la cocina. Lo observaba todo. La forma en que Valeria trataba a los chóferes con desdén, cómo hablaba en voz alta por teléfono exponiendo secretos de Mateo, cómo ponía los ojos en blanco cada vez que un empleado cometía el más mínimo error. La primera noche, Elena sirvió la cena con las manos temblorosas, no de miedo, sino de rabia contenida. Valeria se quejó de la comida, criticó la disposición de la mesa e incluso soltó un comentario venenoso sobre los empleados viejos que deberían jubilarse. Mateo no pareció notarlo. Se rió como quien intenta mantener la paz. Elena sintió un nudo en la garganta. Al día siguiente, estaba trapeando el piso de la sala cuando escuchó a Valeria en el teléfono, riendo a carcajadas. «No, amiga, no lo amo, pero amo lo que viene con él, ¿no? Tarjeta de crédito sin límite, helicóptero y ahora hasta un viaje de compromiso a París. ¿A quién no le gustaría?» La risa resonó como una bofetada. Elena se quedó helada, pero necesitaba más. Necesitaba algo que Mateo no pudiera ignorar. Y entonces empezó a anotarlo todo. Palabras, expresiones, actitudes, cada detalle que pudiera revelar la verdad. Una tarde bochornosa, Valeria le ordenó planchar su ropa con más cariño. «Si me arrugas el vestido, María, te juro que hago que te reemplacen. Y ni siquiera sé cómo te contrataron». Elena tragó saliva. «Disculpe, señora, lo haré de nuevo». Más tarde, a Valeria se le cayó un vaso al suelo. No ayudó. No se disculpó. Simplemente gritó: «¿Te vas a quedar ahí parada? Limpia eso ya». Elena se arrodilló con el paño, y al recoger los vidrios rotos, vio su propio reflejo en los fragmentos, pero era otro reflejo el que le dolía más, el de su hijo, tan cercano y tan ciego. Una noche, Mateo pasó por la cocina y vio a Elena sentada en un banco, masajeándose los pies. «¿Está todo bien, señora?», le preguntó, sincero. «Todo bien, joven», respondió ella con una sonrisa que ocultaba el cansancio del alma. «Solo un día pesado». Él dudó un instante, como si algo en él reconociera esa mirada, pero pronto se despidió y subió las escaleras. Esa madrugada, Elena lloró en silencio en su cuartito del fondo. No por dolor físico, sino por no saber si lograría impedir aquello antes de lo inevitable. Sabía lo que venía. Ya había visto a este tipo de mujeres antes, envolventes, hermosas, peligrosas. Pero había algo en Valeria que iba más allá del interés. Había frialdad, pero lo que Elena jamás imaginó era que Valeria guardaba un secreto, y ese secreto podría destruir el futuro de su hijo, incluso antes de que se celebrara la boda. Ese sábado por la noche, la mansión estaba iluminada como un castillo. Mateo y Valeria organizaban una cena íntima para presentar su compromiso a un grupo selecto de amigos, inversores y personalidades del mundo empresarial. Todo debía ser perfecto, y Elena, por supuesto, estaría allí, con el delantal arrugado, el rostro oculto
y la postura encorvada. Se movió discretamente por los pasillos, arreglando copas, reponiendo bebidas, observando sonrisas falsas y miradas calculadoras. Todos elogiaban a Valeria, por su belleza, por su encanto, por su sofisticación. Nadie preguntaba de dónde venía, qué pensaba, quién era en realidad. En el salón principal, Valeria era el centro de atención. Brillaba con un vestido dorado que relucía bajo los candelabros de cristal. Elena entró con una bandeja de bocadillos, evitando cruzar la mirada con ningún invitado. «Más despacio, María», le susurró Valeria entre dientes. «Estás caminando como una mula torpe». Elena solo asintió, dirigiéndose a la mesa lateral. Uno de los invitados, un señor elegante con aire de banquero, inició una conversación. «Esta chica nueva es eficiente, Valeria. Discreta. Me agrada». Valeria sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Es simple, demasiado. Ni siquiera parece que se haya bañado hoy». El grupo se rió. Elena sintió que las mejillas le ardían. No reaccionó. Continuó sirviendo. Momentos después, cuando trajo el postre, ocurrió un pequeño percance. Uno de los meseros tropezó con una alfombra suelta y chocó ligeramente con Elena, haciendo que una copa de vino cayera directamente sobre el vestido de Valeria. El salón se congeló. Valeria miró la mancha roja en su costosa tela como si fuera sangre. «Estás loca», gritó, señalando a Elena. «Mira lo que le hiciste a mi vestido». Elena intentó explicar. «Disculpe, señora, fue un accidente, el mesero». «No me importa quién tropezó. Es tu obligación prestar atención. Por eso odio a la gente incompetente, gente que cree que puede entrar a un lugar de lujo y comportarse como si todavía estuviera en su rancho». El salón, en silencio, ahora observaba. Mateo dio un paso adelante. «Amor, solo fue un accidente». «¿Solo un accidente?», replicó ella. «¿Quieres que me case con un equipo de servicio que ni siquiera sabe caminar? Esta mujer debería ser despedida ahora mismo». Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas, pero no derramó ninguna. Solo bajó la cabeza. «Con su permiso, señor Mateo», dijo el mesero que había tropezado. «La culpa fue mía. Yo...» «No interesa», interrumpió Valeria. «Es vieja, lenta, torpe, y ni siquiera debería estar aquí». Alguien tosió incómodamente en el fondo de la sala. El silencio se extendió como niebla. Elena recogió la bandeja y se alejó, sintiendo cada paso pesar como si caminara sobre arena movediza. En el pasillo, sola, se detuvo y apoyó la mano en la pared. Respiró hondo. Pensó en quitarse el delantal, abrir la puerta principal y desaparecer. Pero entonces recordó a un Mateo niño, abrazándola por la cintura en la cocina y diciendo: «Cuando sea grande, nadie te volverá a gritar, mamá». Y allí, con el rostro aún ardiendo de vergüenza, se susurró a sí misma: «Tú prometiste. Ahora me toca a mí cumplir por ti». Horas después, la cena llegó a su fin. Los invitados se fueron poco a poco, dejando el salón repleto de copas a medio llenar y elogios vacíos. Valeria estaba en su habitación, gritándole a alguien por teléfono, quejándose del vestido, de la empleada, del mesero. Mateo fue a la cocina, donde Elena lavaba los utensilios en silencio. «Disculpa por lo de Valeria hoy», dijo él visiblemente incómodo. «Exageró. Voy a hablar con ella». Elena no lo miró. «Está todo bien, joven. Estoy acostumbrada». Pero Mateo frunció el ceño. «Dijiste eso antes, como si te hubieran tratado así muchas veces». Elena se secó las manos y lo encaró. «Hay gente que olvida que el respeto no es un lujo, mijo, es una necesidad». Mateo pareció tragar saliva. Luego le dio las gracias y se fue. Esa noche, Elena no durmió. Se quedó sentada en su cama, con los ojos abiertos en la oscuridad. La humillación aún ardía, pero más que eso, sentía un tipo diferente de dolor, el de ver a su propio hijo alejarse de todo lo que ella le enseñó. Él estaba allí, en la misma casa, pero parecía a años luz de distancia. Y era precisamente en ese vacío, en ese tenso silencio,
donde Elena tomaría la decisión más importante de su vida. A la mañana siguiente, el sol pegó fuerte en la ventana del cuartito donde dormía Elena, pero no había pegado un ojo. Pasó la madrugada reviviendo cada palabra dicha por Valeria, cada mirada que los invitados le lanzaron. La vergüenza quemaba más que cualquier humillación que hubiera enfrentado en su vida. Lavando los platos del desayuno, sus manos arrugadas temblaban ligeramente. Al fondo, la voz de Valeria resonaba por los pasillos. Elena no podía distinguir las palabras, pero el tono era familiar, impaciente, exigente, mandón, una mezcla de arrogancia e inseguridad que solo quien ha pasado por mucho puede reconocer. La tarde llegó arrastrándose. Elena, sin fuerzas para salir, se quedó en su cuarto reorganizando sus cosas, doblando lo que ya estaba doblado. Todo en ella parecía quieto, excepto el corazón. El pensamiento de simplemente contárselo todo a Mateo iba y venía como una marea. Pero, ¿y si no le creía? ¿Y si pensaba que eran celos? ¿Que quería interferir? Conocía a su hijo. Sabía cuánto deseaba él que esa relación funcionara. Tenía miedo de que confundiera lealtad con posesividad. Y entonces, al final, Elena cargaría no solo con el dolor de haber sido ignorada, sino también con la culpa de haberlo perdido. Tal vez estoy exagerando, murmuró sola mirando al techo. Tal vez solo tuvo un mal día. Tal vez, pero el tal vez murió en el instante siguiente. Alrededor de las 6 de la tarde, Elena fue al garaje a buscar una caja de utensilios que se había quedado en el coche de apoyo. El portón lateral estaba entreabierto, y cuando pasó por él, escuchó un sonido que la hizo detenerse. Era Valeria. Estaba hablando por teléfono, apoyada en una columna, con los ojos atentos a la entrada principal de la casa, segurísima de que nadie la escuchaba. «No sé cuánto tiempo más voy a poder fingir», decía ella, con la voz ahogada. «Es amable, pero tonto. Todavía se cree que amo su sonrisita de niño bueno, al menos hasta la boda». Elena se pegó a la pared. La sangre se le heló. «Y sí», continuó Valeria, «la vieja sigue aquí, una empleada nueva aparentemente, pero vive mirándome como si me conociera de otra vida. Creo que no le caigo bien». Silencio. Luego una risita seca. «No es que me importe. Cuando tenga su apellido, a nadie le va a importar lo que piense una empleaducha, ni siquiera a él». Elena se llevó la mano a la boca, intentando contener el temblor. Quiso entrar allí mismo, arrancarle la máscara a esa mujer delante de todos, pero no podía, aún no. Necesitaba algo más. Valeria colgó el teléfono y entró por la puerta trasera sin notar a Elena. La madre se quedó allí unos minutos más, intentando procesar lo que acababa de oír. El instinto protector ya le gritaba por dentro, pero lo que más le dolía era darse cuenta de lo engañado que estaba Mateo. Más tarde, mientras preparaba la cena, Elena escuchó la voz de Valeria resonar de nuevo por la casa, esta vez cantando. Estaba feliz, tal vez aliviada, tal vez satisfecha con el teatro que venía representando tan bien. Elena sirvió la cena en silencio. Mateo llegó cansado, se sentó a la mesa y Valeria vino poco después, sonriente, pegándose a su brazo como quien no tiene nada que esconder. Elena observaba de lejos, sin que nadie la notara. Vio cuando Valeria le susurró algo al oído a Mateo, vio la forma en que él rió, distraído, y pensó en cómo todo aquello podía acabar de la peor manera. Después de que la cena terminó, Elena recogió los platos y volvió a la cocina. Sola allí, entre la loza sucia y el vapor del fregadero, entendió que ya no había más tiempo. Mateo se estaba entregando cada vez más. La ceremonia estaba fijada para dentro de 3 semanas, y ella, Elena, tenía 2 opciones: callarse y ver a su hijo caminar hacia un abismo con los ojos vendados, o hacer lo impensable. Se secó, fue a su cuartito y sacó de la maleta un pequeño cuaderno.
En él empezó a anotar todo lo que recordaba de la conversación que había escuchado en el garaje. La hora, las frases exactas, las expresiones. Si no tenía una grabación, al menos tendría un registro. Cuando terminó de escribir, se recostó en la cama y volvió a mirar al techo, pero esta vez con la mirada firme. Me subestimaste, Valeria, pero soy más que una simple limpiadora cansada. El reloj marcaba casi la medianoche cuando escuchó de nuevo pasos en el pasillo. Fue hasta la puerta entreabierta y espió. Era Valeria. Bajaba las escaleras, despacio, mirando a los lados. Curiosa, Elena la siguió por detrás, descalza, escondida en las sombras. Valeria entró en la cocina, encendió la luz, abrió su bolso y sacó un pequeño frasco transparente. Elena se quedó helada. Valeria abrió el refrigerador, cogió una jarra de jugo y empezó a remover la bebida con calma. Luego, sin dudarlo, vertió el contenido del frasco dentro del líquido y sonrió. Va a ser hoy. Y entonces, como si el universo conspirara, el celular de Elena se cayó al suelo. El ruido fue seco. Valeria se giró al instante. Y en ese momento, las dos mujeres quedaron frente a frente, sin más máscaras, sin más disfraces. ¿Alguna vez has tenido que quedarte callado, aun sabiendo la verdad? ¿Te has tragado el llanto solo para proteger a alguien que amas? Si es así, comenta, yo entiendo a Elena aquí abajo, solo para saber que estás aquí, sintiendo esta historia conmigo. Porque a veces, el silencio de una madre carga más amor que 1000 palabras. Elena miró a Valeria durante un segundo que pareció una eternidad. El frasco todavía estaba sobre la encimera, la jarra de jugo al lado, y la expresión de la prometida era una mezcla de pánico y desprecio. «¿Tú qué haces aquí?», susurró Valeria, intentando mantener la compostura. Elena no respondió de inmediato. Recogió el celular que se le había caído y lo guardó en el bolsillo del delantal, sin desviar la mirada. El corazón le latía acelerado, pero su voz salió firme. «Podría hacerte la misma pregunta». Valeria dio un paso adelante, el tacón resonando en el piso frío. «Tú no viste nada. Y aunque hubieras visto, ¿quién eres tú para decir algo?». Elena caminó lentamente hasta la encimera, tomó la jarra con cuidado y la vació en el fregadero. Cada gota que se iba era como un nudo que se desataba dentro de ella. «Ibas a darle esto a Mateo, ¿verdad?», dijo, sin mirar hacia atrás. «Ponerle algo en su bebida, engañarlo, manipularlo». Valeria se cruzó de brazos, intentando controlar el nerviosismo. «Estás loca. Esto es solo jugo. Estás insinuando algo muy serio». Elena se giró despacio, con los ojos llorosos de rabia y tristeza. «Tú no tienes idea de lo que es serio. ¿Sabes lo que es despertarse a las 4 de la mañana para limpiar el baño de gente que ni te mira a la cara? ¿Sabes lo que es criar a un hijo sin padre, sin dinero, sin nadie que te eche una mano?» Valeria intentó reír. «¿Qué tiene que ver eso con el jugo?». «Todo», respondió Elena, sin parpadear. «Porque ese hijo creció, luchó, y hoy está donde está porque aprendió a ser un hombre con alguien que nunca necesitó engañar para conseguir respeto». El silencio fue cortado por el portazo de una puerta a lo lejos. Mateo había llegado. Valeria corrió hacia el refrigerador, intentando coger otra bebida. «No vas a hacer un escándalo. Si lo haces, te juro que le digo que fuiste tú quien me amenazó. Él me cree a mí. Yo soy su prometida». Elena se acercó, tan cerca que las dos podían sentir la respiración de la otra. «Tienes razón», dijo ella con un tono inesperadamente tranquilo. «Él te cree, porque quiere creerte, pero no voy a necesitar desenmascararte. Lo harás tú sola, porque la gente como tú siempre se delata». Valeria se quedó en silencio. Luego, sin decir nada más, dio media vuelta y salió de la cocina. Elena respiró hondo y, temblando, se encerró en la despensa. Se sentó allí mismo, entre los paquetes de arroz y harina, y lloró. No era solo rabia, era el peso de años de humillaciones, la sensación de impotencia mezclada con el amor visceral que sentía por Mateo. No quería ser una heroína,
Solo quería que él viera, que no fuera una víctima más de un mundo que confunde valor con apariencia. A la mañana siguiente, Elena buscó a un viejo amigo técnico de su barrio, le entregó el celular, le pidió que extrajera todo, la grabación de la conversación telefónica, el audio de la cocina. «Si me pasa algo, entrégale esto a mi hijo», le dijo con la voz ronca. Volvió a la mansión con los ojos rojos, pero con el pecho más ligero. Ahora tenía pruebas. Ahora tenía fuerza. Al final de la tarde, fue al jardín donde Mateo trabajaba con su laptop. «Señor Mateo», empezó todavía interpretando el personaje de la empleada. Él la miró y sonrió. «Hola, María. ¿Está todo bien?» Ella dudó. «Solo quería decirle una cosa». Mateo cerró la computadora curioso. «No todo lo que brilla es oro», dijo ella mirándolo directamente a los ojos. «Y a veces el oro es solo plástico dorado». Mateo se rió sin entender. «¿Qué frase tan extraña? ¿De dónde sacó eso?» Elena sonrió levemente. «De quien ya ha limpiado mucho suelo y ha encontrado muchas máscaras caídas por ahí». Él la observó un instante. Algo en su voz lo conmovió. Un sonido familiar, antiguo, enterrado en los recuerdos de la infancia. Pero antes de que pudiera preguntar más, Valeria apareció en la terraza, con un vestido nuevo y una sonrisa ensayada. «Amor, ¿vamos? La diseñadora del vestido quiere hablar con nosotros por video». Mateo asintió, pero su mirada se demoró unos segundos más en Elena, que simplemente bajó la cabeza y volvió a la casa. Esa noche, Mateo no durmió bien. Algo empezaba a moverse dentro de él. Una semilla de duda, un presentimiento que crecía en silencio. En los días que siguieron, algo cambió en la mirada de Mateo. Era sutil, casi imperceptible, pero Elena se dio cuenta. Estaba más callado, más atento a los detalles. La sonrisa le salía más despacio y, sobre todo, miraba a Valeria de una forma diferente, como quien empieza a ver grietas en una pintura antes perfecta. La grabación que Elena le entregó al técnico aún no estaba lista. Pero la paciencia, ella lo sabía, era su mayor aliada. Una tarde, Mateo entró en su despacho y encontró a Sofía, su asistente personal, reorganizando carpetas de contratos. Llevaba 2 años trabajando con él, siempre eficiente, siempre discreta. Él nunca le había prestado mucha atención más allá de las funciones diarias, pero ahora algo le hacía fijarse. «Sofía», dijo mientras se sentaba, «¿puedo hacerte una pregunta extraña?» Ella lo miró con una media sonrisa. «Claro, señor. ¿También crees que la gente cambia cuando tiene poder?» Ella se detuvo un instante pensativa. «Yo creo que el poder no cambia a nadie, señor. Solo revela quién ha sido siempre la persona». Mateo se quedó en silencio. Esa frase resonó dentro de él durante horas. Esa noche, al volver del gimnasio, Mateo pasó por la sala y vio a Elena, todavía como María, limpiando el suelo del pasillo. Pero en lugar de seguir su camino, se detuvo. «María, ¿por qué trabaja aquí? Digo, usted parece diferente. No tiene el aire de las otras empleadas». Ella sonrió de lado. «Quizás porque no soy de aquí». Mateo se rió. «Pero, ¿qué la trajo hasta acá?» Elena se levantó, limpiándose las manos en el delantal. «Digamos que quería entender algunas cosas, ver con mis propios ojos». Mateo frunció el ceño. «¿Ver qué?». Ella dudó. «Lo que pasa cuando nadie está mirando». Él la miró confuso. «¿Habla de Valeria?» Ella bajó la mirada. «Hablo de lo que es invisible, de lo que la gente finge no ver». Mateo se quedó pensativo, y fue entonces cuando algo le vino a la mente, un recuerdo de la infancia. Estaba en el patio de la escuela, y se burlaban de él por sus tenis rotos, y una mujer apareció de repente, lo abrazó delante de todos y le dijo: «Quien se ríe de ti hoy, te aplaudirá mañana». Esa mujer tenía exactamente el mismo tono de voz que María. «Usted me recuerda a alguien», dijo él, casi en un susurro. Elena sonrió levemente, sin confirmar,
ni negar. Al día siguiente, Mateo fue a visitar a un amigo del antiguo colegio. Necesitaba hablar con alguien fuera de ese mundo de adulaciones. Al volver, encontró a Sofía esperándolo en la puerta de la empresa. Sostenía un sobre. «¿Llegó esto para usted?», dijo ella. «¿Del departamento jurídico?». «Gracias», respondió él cogiendo el sobre. «Sofía, ¿puedo hacerte otra pregunta extraña?». Ella asintió. «¿Crees que el amor puede ser silencioso?». Ella sonrió, tímida. «Creo que el amor más fuerte es el que no grita, es el que actúa». Mateo asintió conmovido. Por primera vez notó lo amable que era Sofía, y cómo, en 2 años, nunca había pedido nada, nunca había forzado nada. Simplemente había estado allí, como si hubiera elegido quedarse. Más tarde esa noche observó a Valeria discutir por teléfono con la organizadora de la boda. Estaba impaciente, despiadada. «Si no me entregan el ramo exacto que pedí, cancelo todo», gritaba. Mateo la observaba desde el pasillo escondido. Por primera vez no sintió admiración, sintió distancia y vergüenza. Al darse la vuelta para subir, se cruzó con Elena, que bajaba con una bandeja de té. La detuvo con un gesto. «María, ¿me haría un favor?». «Claro, señor. ¿Puede decirme qué es lo que ve cuando me mira?». «Pero de verdad». Ella lo miró, firme. «Veo a un niño que nunca ha dejado de creer en el bien, pero que está rodeado de gente que no sabe lo que eso significa». Mateo bajó la mirada. «Y también veo que ese niño está empezando a despertar». Esa madrugada, Mateo no pudo dormir. Releyó mensajes antiguos de Valeria, rememoró conversaciones, reevaluó elogios, y se sorprendió a sí mismo mirando el nombre de Sofía en el celular, pero no le envió ningún mensaje. Todavía no. Al día siguiente, mientras preparaba una reunión con inversores, Elena, disfrazada de María, entró en la sala con un vaso de agua. Al darse la vuelta para salir, dejó caer discretamente una memoria USB sobre la mesa. Mateo miró el objeto, luego a ella. Elena solo hizo un leve gesto de asentimiento con la cabeza y salió. Él se quedó parado, mirando la memoria USB como si contuviera un secreto. Tal vez lo tenía. Abrió su laptop, insertó el dispositivo e hizo clic. El primer sonido que salió de los altavoces fue la voz de Valeria, riendo por teléfono. «No lo amo, pero es mi boleto de lotería premiado». Y en ese momento, Mateo entendió que todo lo que creía sobre la mujer con la que se iba a casar era mentira. La grabación terminaba con una frase gélida de Valeria. «Después de la boda, me las arreglo para alejar a su madre. Ni siquiera la va a extrañar». Mateo cerró la laptop lentamente. El silencio del despacho era denso. Se quedó allí, inmóvil, mirando la pantalla en negro, con el corazón acelerado y la mente hecha un lío. Se sentía traicionado, pero más que eso, se sentía un tonto. Durante semanas había defendido a esa mujer. La había presentado al mundo, la había idealizado como si fuera la última pieza de un rompecabezas que había luchado toda la vida por armar. Pero ella era el error, un error disfrazado de premio. Se levantó con calma, pero por dentro algo en él ardía. Fue a la suite donde Valeria se preparaba para el ensayo de la boda. La maquilladora le estaba terminando las pestañas postizas y una estilista le ajustaba el vestido blanco, bordado con pedrería. Mateo llamó suavemente a la puerta. «Valeria, ¿puedo hablar contigo a solas?». Ella giró el rostro con una sonrisa entrenada. «¿Ahora? ¿Justo hoy? El ensayo es en 2 horas. Es importante». Valeria despidió al equipo con un gesto. Cuando se quedaron solos, Mateo cerró la puerta y se apoyó en ella. «¿Sabes qué fue lo que más me atrajo de ti?», empezó con voz firme. «La seguridad, la forma en que parecías saber lo que querías. Pero ahora me doy cuenta de que siempre fue control». Valeria frunció el ceño confundida. «¿De qué estás hablando?». Mateo dio un paso adelante y colocó la memoria USB sobre el tocador.
De esto. Ella miró el objeto, luego a él. Intentó disimular. ¿Qué es eso? Es tu voz, diciendo que soy un idiota, que estás conmigo por lo que tengo, que te vas a deshacer de mi madre después de que te ponga el anillo en el dedo. El aire se le escapó a Valeria de los pulmones en un suspiro forzado. Estás exagerando. Fue una broma con una amiga. Cosas de mujeres. No, Valeria, esto es traición y cobardía. Ella intentó tocarle el brazo, pero él se apartó. Pasaste semanas humillando a la gente a mi alrededor, fingiendo, y yo, ciego, pensando que amaba a alguien de verdad. Mateo, por favor, ¿sabes quién es María? La empleaducha que maltrataste, ignoraste, humillaste. Valeria se quedó helada. Es mi mamá. El silencio que siguió fue ensordecedor. Se disfrazó para observarte, porque no confiaba en ti. Y ahora entiendo por qué. Valeria tartamudeó. Yo no sabía. Esto es una invasión de la privacidad. Es un absurdo. No, dijo Mateo con calma, pero sin dudar. Lo absurdo fue que fingieras amor mientras planeabas drogarme. Lo absurdo fue que yo creyera que eras la mujer de mi vida, pero esto se acaba hoy. Valeria lo miraba como si esperara que se retractara, como si él todavía fuera débil, pero Mateo solo extendió la mano hacia el anillo en la mesita de noche, cogió la cajita y se la entregó. Puedes quedártelo, es lo único que te vas a llevar. Y salió. Bajó las escaleras con paso firme, encontró a Elena en la cocina, con los ojos atentos y el rostro tenso. Cuando la vio, se detuvo frente a ella, y allí, en medio del suelo de cerámica, el hijo miró a la mujer que lo crió y volvió en sí. «Mamá», dijo, usando la palabra por primera vez desde que ella había entrado en esa casa como María. «Perdóname por no haber visto». Elena quiso sonreír, pero tenía los ojos demasiado llenos de lágrimas. «Viste, en el momento justo». Mateo la abrazó con fuerza. Ella sintió en los brazos de su hijo no solo alivio, sino la confirmación de todo lo que siempre supo. Él era bueno. Todavía era aquel niño justo al que ella enseñó a decir con permiso y gracias. Más tarde ese día, Mateo convocó una pequeña reunión con los empleados de la casa. Valeria todavía estaba en el piso de arriba, intentando llamar a su agencia de relaciones públicas, desesperada por contener la tragedia inminente. En la sala de estar, Mateo subió 2 escalones de la escalera central y habló con voz clara. «Quiero que todos sepan que la boda se ha cancelado y que, a partir de hoy, cualquier persona que haya sido tratada sin respeto en esta casa sepa que tiene toda mi consideración». Algunos empleados sonrieron en silencio. Otros simplemente bajaron la cabeza como quien agradece con el cuerpo. Bajó y se acercó a Sofía, que estaba allí por trabajo. «¿Tú sabías?», le preguntó en voz baja. Ella negó con la cabeza. «No, pero sentí que algo no cuadraba». Mateo asintió. «¿Me ayudarías con una cosa?». Ella sonrió levemente. «Claro». Subieron juntos. Llamaron a la puerta de la suite. Valeria abrió, sorprendida de ver a Sofía. «¿Qué hace ella aquí?». «Te está entregando esto», dijo Mateo, extendiéndole un sobre con los documentos de la separación legal de bienes. Valeria explotó. «¿Vas a tirar todo por la borda por la palabra de una vieja? ¿De una empleada?». Mateo no respondió. Solo miró a Sofía. «No es su palabra, es su actitud». Valeria intentó decir algo más, pero Mateo ya se estaba alejando. Por primera vez no escuchó, no dudó y no miró atrás. Esa noche, Elena fue a la habitación de invitados donde dormía. Encontró sobre la almohada una pequeña carta escrita a mano. «Mamá, hoy entendí lo que significa el amor de verdad. Gracias por haberme protegido, incluso cuando no quise escuchar. Tu hijo, Mateo». Sostuvo la nota con las manos temblorosas. Se sentó en la cama, miró al techo y lloró. Pero esta vez lloró de alivio. La noticia corrió como la pólvora. En pocas horas, los portales de chismes publicaban titulares como
Mateo Morales cancela su boda con la influencer Valeria Montenegro tras escándalo. Prometida acusada de intento de manipulación y humillación a empleados. Multimillonario actúa tras alerta de su madre disfrazada de empleada. Elena, a quien nunca le importaron las redes sociales ni las revistas, fue abordada por una vecina curiosa. ¿Es usted la del reportaje, doña Elena? ¿Disfrazada y todo?, preguntó con los ojos como platos. Elena solo sonrió. A veces, para ver la verdad, hay que esconderse. En la mansión, Valeria estaba histérica. Llamaba a asesores, amenazaba con demandar a la prensa, intentaba hacer historias llorando, pero sus seguidores, antes fieles, ya no caían en la actuación. ¿Engañaste a tu propio prometido? ¿Cómo tuviste el valor de hablar así de su madre? Si eres actriz, merecías un Oscar por fingir también. Los comentarios eran un torrente de críticas. Otros influencers empezaron a posicionarse en su contra. Incluso las marcas que patrocinaban sus eventos comenzaron a suspender contratos. Pero el golpe más duro aún estaba por llegar. La noche siguiente, Mateo organizó una cena privada en la mansión, pero esta vez no con empresarios y aduladores. Invitó solo a personas cercanas, algunos empleados antiguos de la empresa, 2 amigos de la infancia y discretamente a Sofía. Elena intentó rechazar la invitación. «Yo solo soy la mamá, mijo. Ya hice mi parte». Mateo insistió. «No, hoy tu lugar es a mi lado». Cuando todos llegaron, Mateo se aseguró de presentar a Elena como nunca antes. «Esta es mi madre, la mujer que me lo enseñó todo, la mujer que me vio caer, levantarme y que me salvó». Una vez más, se formó un silencio reverente. Muchos de los presentes conocían la historia de la limpiadora que había criado al niño sola, pero pocos tenían idea de cuán activa había sido en la decisión que impidió un desastre. Sofía, sentada en un rincón, observaba a Elena con los ojos llorosos. Y era como si, esa noche, todo se reequilibrara, como si el mundo por fin hiciera justicia a la mujer que tanto luchó y que tan rara vez fue vista. Durante la cena, Mateo hizo otro anuncio. Algunos ya lo saben, pero quiero decirlo oficialmente: la boda está cancelada. Y, a partir de ahora, quiero reconstruir mi vida rodeado de gente verdadera. Gente que no está aquí por estatus, sino por respeto. La gente aplaudió. Algunos discretamente, otros con entusiasmo. Elena no dijo una palabra, solo sonreía. Al día siguiente, el escándalo de Valeria cobró un nuevo giro. Un periodista filtró el audio, fragmentos de la grabación, en la que ella decía frases como «después de la boda hecho a su madre» y «ni se da cuenta de lo que le pongo en la bebida», circularon por todas partes. Valeria intentó defenderse, grabó videos diciendo que era un montaje, pero no sirvió de nada. Incluso su antigua manager salió públicamente a confirmar que siempre había usado las relaciones como un trampolín. Lamentablemente, esta vez fue demasiado lejos, dijo la mujer. Y el prometido era un hombre decente. Fue salvado por su madre. Esa frase se difundió con fuerza. Fue salvado por su madre. Y Elena pasó a ser citada con respeto en lugares donde antes nunca imaginó estar: podcasts sobre empoderamiento, columnas sociales, programas de televisión, pero rechazó todas las entrevistas. Prefirió continuar su vida sencilla, lejos de los reflectores. «No lo hice para figurar», le dijo a Mateo cuando él sugirió un homenaje. «Lo hice porque soy madre». Mientras tanto, Mateo volvió a la empresa, más maduro, más atento y con nuevos ojos. Empezó a reevaluar sus relaciones y pronto se dio cuenta de quién había estado realmente a su lado todo el tiempo. Gente como Sofía, que nunca intentó figurar, que simplemente ayudaba, sonreía, apoyaba, incluso en los días en que él apenas le decía «buenos días». Una tarde, la llamó a su oficina. «Sofía, nunca te agradecí de verdad». Ella se sorprendió. «No tiene nada que agradecer, señor». «Sí, lo tengo.
por la paciencia, por la lealtad y por recordarme que la verdadera bondad no hace ruido. Ella sonrió, emocionada. Eres una de las personas más auténticas que ha pasado por mi vida. Ella bajó la mirada. Gracias. Y por primera vez, Mateo la miró de verdad, no como a una asistente, sino como a alguien que había estado allí, por quien él era. A fin de mes, Elena decidió dejar la mansión y volver a su casa sencilla. Mateo intentó convencerla de que se quedara, pero ella se lo explicó con un beso en la frente. Mi lugar es donde siempre has sido. Tú ya tienes todo lo que necesitas aquí dentro, incluido el coraje. Antes de irse, se encontró con Sofía en el jardín. Las dos se abrazaron. Él es bueno, Sofía, pero necesita a alguien que se lo recuerde cuando se le olvide. Sofía asintió. Aquí estaré. Elena sonrió. Lo sé. Y con el corazón en paz, se fue, dejando atrás no solo una casa, sino un legado. La vida tiene una forma extraña de enseñarnos lo que realmente importa. No siempre es por los caminos que esperamos. Para Elena, cada caída, cada lágrima y cada silencio fueron ladrillos que construyeron una fuerza que nadie podía ver, pero que siempre estuvo allí. Aprendió que la dignidad no se compra, no está en vestidos caros, ni en sonrisas ensayadas. Está en respetarse a uno mismo y a los demás, incluso cuando el mundo insiste en hacer lo contrario. El amor verdadero no es aquel que se viste de lujo o poder, sino aquel que se revela en los gestos simples, en el abrazo apretado después de un día difícil, en la palabra dicha en el momento justo, en la mirada que dice, creo en ti. Mateo, que durante tanto tiempo buscó el éxito y la aprobación, descubrió que el mayor triunfo no está en las cifras de la cuenta bancaria, sino en rodearse de personas que te aman por lo que eres, no por lo que tienes. Y Elena, que nunca se permitió brillar en público, entendió que su mayor papel fue el de guardar la llama de la verdad y del amor en silencio, incluso cuando la vida parecía querer apagarla. No fue fácil, nunca lo es. Pero su historia es la prueba de que, cuando el amor es genuino, resiste y vence. Nos recuerda que, a veces, se necesita coraje para ser invisible y al mismo tiempo indispensable. Para disfrazarse, sí, pero sin perder jamás la esencia. Porque las verdaderas batallas son aquellas que luchamos por el corazón de las personas que amamos, incluso cuando nadie más cree. Elena no quería ser una heroína. Solo quería ser madre, quería proteger, y al final fue precisamente esa valentía silenciosa la que cambió el destino de su hijo. El amor, cuando es real, no teme ninguna prueba, no se esconde, aparece fuerte en el momento en que más lo necesitamos. Y esa historia que parecía ser solo de una madre y su hijo, acabó convirtiéndose en una lección para todos nosotros. Una lección sobre dignidad, amor y verdad. Pasaron meses desde la decisión de Mateo de cancelar la boda y reconstruir su vida lejos de las máscaras y las falsas promesas. La mansión, antes escenario de tensiones y secretos, ahora respiraba un aire diferente, más ligero, más sincero. Valeria desapareció de los círculos sociales y de las redes con la misma rapidez con la que había surgido. La repercusión negativa minó su imagen, y poco a poco su nombre fue olvidado por quienes realmente importaban. Los amigos que antes la rodeaban se alejaron, y se vio sola pagando el precio de las decisiones que tomó. Mateo, por su parte, dio un paso importante para reconciliarse con sus raíces. Empezó a frecuentar más el barrio donde creció, visitando a Elena con frecuencia y valorando la sencillez que siempre admiró en su madre. El empresario comenzó a valorar más las relaciones verdaderas, aquellas construidas con respeto y afecto, lejos del falso brillo de la fama. Sofía, la asistente silenciosa, ganó más espacio en la vida de Mateo.
Con el tiempo, la complicidad entre ellos creció, marcada por un profundo respeto y una amistad que para muchos indicaba un nuevo comienzo. Ella, que siempre había estado tras bambalinas, se convirtió en una presencia constante en los momentos importantes de la vida de él. Elena, satisfecha con la paz que encontró, volvió a su casa sencilla, donde las plantas crecían en el patio y los vecinos la saludaban con cariño. Todavía trabajaba, pero ahora sin el peso de la duda o la angustia. Su corazón descansaba al saber que Mateo estaba seguro y, lo más importante, feliz. Seguía firme en sus valores, siempre dispuesta a ayudar a quien lo necesitara, pero sin renunciar al orgullo silencioso que la definía. El amor que dedicó a su hijo, la fuerza que mantuvo incluso en las noches más difíciles, ahora florecía en paz. Y Mateo, a pesar de las vueltas que dio la vida, nunca olvidó la lección más importante que aprendió, que el verdadero valor de una persona está en lo que lleva dentro: coraje, dignidad, amor, y no en el brillo pasajero que el mundo insiste en mostrar. Así, la historia de Elena y Mateo se convirtió en un ejemplo para muchos, un recordatorio de que, incluso en medio de las tempestades, la verdad y el amor pueden ser faros que guían, iluminan y al final salvan. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like para demostrar que el coraje de Elena llegó hasta ti. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Quiero saber quién está viviendo esta emoción conmigo. Suscríbete al canal y no te pierdas ninguna historia como esta, que muestra el poder del amor y la verdad. Y antes de irte, elige una de las historias que dejé en la pantalla ahora y ven conmigo al próximo video. La emoción continúa allí.